Bienvenidos a este espacio de Agua Viva, en donde a través de la palabra de Dios encontraremos alivio para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Les habla Liz Amaya y estaré acompañándoles en esta hermosa bendición de conocer más a Dios para podernos relacionar con Él. La persona que acaba de venir a los pies de Cristo tiene muchas necesidades. Como nuevo creyente se encuentra desvalido y usualmente condenado a caer y regresar al mundo. Y este es el reto de la iglesia y de los creyentes maduros. Hoy continuamos con la conversión de Pablo a la luz de Hechos 9 del 10 al 18. El instrumento utilizado en la vida de Saulo no fue ninguno de los apóstoles o diáconos. Este era un simple discípulo desconocido llamado Ananías, del cual el apóstol Pablo se refiere en Hechos 22:12 como un varón piadoso y de buen testimonio. Otra característica de Ananías era que era sensible al llamado de Dios. Dice el verso 10 de Hechos 9 que el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Ananías estaba familiarizado a la voz de Dios. Era un hombre de mucha oración. Por eso cuando Dios lo llamó, él reconoció la voz de Dios y respondió a su llamado. El recién convertido necesita de Ananías que conozcan la voz de Dios para que le enseñe cómo ser sensible al llamado y la dirección de Dios. Recuerda lo que dice 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Extender la mano y ayudar a un recién convertido es siempre difícil y también es una enorme responsabilidad. Ananías estaba dispuesto a ser la respuesta a la oración de Saulo. En el versículo 11, el Señor le dijo: busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y en el versículo 12 dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aquí Saulo era el nuevo creyente que estaba quebrantado y temblando, afligido y temeroso. ¿Por qué? Por la abrumadora aparición del Señor Jesús, por haberse rebelado y haberse opuesto al Señor y a su pueblo, abrumado por su terrible pecado, por su incredulidad obstinada y su desilusión al haber luchado y peleado contra Dios, a ese Dios a quien había amado y seguido desde niño, pero al que en realidad nunca había conocido por estar cumpliendo rituales religiosos. Dios le dijo a Ananías que Saulo había tenido una visión y en esa visión estaba él, Ananías, ayudándole. Aquí hay una maravillosa lección para los recién convertidos como Saulo. Deben orar pidiendo ayuda. Si este es tu caso, dile al Señor: te ruego, Dios mío, que envíes creyentes maduros a mi vida para que me ayuden a creer espiritualmente y me enseñen a conocer la voluntad del Señor para mi vida. Estoy segura que Dios responderá a tu oración. Si tú eres un creyente maduro, escucha lo que te voy a decir. El Señor necesita de ti para que extiendas tu mano para ayudar a los nuevos en la fe. El Señor necesita de creyentes maduros que se paren en la brecha y se conviertan ellos mismos en la respuesta a la oración de los recién convertidos. ¿Sabes por qué? Porque todos los recién convertidos, me refiero a los genuinos recién convertidos, anhelan crecer en el conocimiento del Señor. Ananías sabía quién era Saulo y la amenaza que representaba para los creyentes, y por ese temor se resistía a ayudarlo. Se sentía inadecuado y receloso. Pero en su defecto, así es como deberíamos de sentirnos todos ante el llamado de Dios. Sentirnos insuficientes, inadecuados y recelosos
porque entonces nos pondremos en las manos de Dios y Él nos utilizará, porque confiaremos más en Él que en nuestras habilidades. Lo que Saulo necesitaba, al igual que todos los recién convertidos, era precisamente esto. En 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así que vemos a Ananías dispuesto a obedecer cuando Dios le dio la orden de ir. La obediencia a Dios es la marca de un verdadero creyente. 3 cosas quiero decirte sobre la obediencia. 1. Obedecer es creer y creer es obedecer. En Hechos 5:32, la palabra nos dice que Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. 2. Obedecer es amar y amar es obedecer. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y 3. Obedecer es mejor que los sacrificios. En 1 Samuel 15:22, el profeta reprende a Saúl por haber desobedecido la orden de Dios de destruir todo lo que tenía el rey Agag, después de que Dios le concediera la victoria. Sin embargo, Saúl no solo guardó la vida del rey, sino que también se quedó con lo mejor de las ovejas, del ganado, de los animales engordados, de los carneros, etc. Y Saúl se quiso justificar ante Samuel diciéndole que lo había hecho para ofrecer sacrificios a Dios. ¿Qué tal, Entonces es ahí cuando Samuel le dice en el versículo 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y en el verso 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Tremendo, ¿verdad? Ananías tenía miedo de Saulo, pero los versículos 15 y 16 de Hechos 9, el Señor lo anima diciéndole, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Sí, Saulo, el nuevo convertido, necesitaba saber que él era un vaso escogido, un instrumento escogido por Dios. Tú y yo también lo somos. Me entristece ver a los hijos de Dios escogidos y apartados para ser instrumentos en las manos de Dios, llenando iglesias, sentados, esperando recibir en lugar de estar sirviendo. ¿Te puedes imaginar si cada creyente entendiera esta verdad y en lugar de estar ocupando una silla en la iglesia, se levantara a servir al Señor? Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, escuchen bien lo que dice la palabra de Dios aquí, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Tremenda esta palabra de Dios, ¿verdad? Hay 2 cosas que el nuevo creyente necesita saber y los antiguos creyentes recordar. 1. Necesita saber que debe llevar el nombre del Señor en su corazón, en su conducta y en sus acciones. Necesita saber que Cristo está ahora en su corazón y que el Espíritu Santo mora en su vida y que por ende su cuerpo se ha convertido en templo del Espíritu Santo. Ahora es precioso para el Señor y es contado como un amado Hijo de Dios y un heredero del cielo y la eternidad. Los Ananías maduros tienen que enseñarle al nuevo convertido a empezar a vivir una vida sobria, honrada y piadosa, como dice Tito 12. Deben enseñarles a no abandonar la comunión con otros creyentes, sino más bien buscarla, congregándose, recordándoles lo que dice Hebreos 10:25, donde nos dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
2. El nuevo creyente necesita saber que debe llevar el nombre del Señor mediante el testimonio verbal. Hay que enseñarle a testificar al nuevo creyente. Él necesita saber que su objetivo principal en la tierra es compartir las noticias de la salvación que hay en Cristo Jesús y que donde quiera que se encuentre debe testificar y ayudar a otros. ¿Dónde? En el hogar, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en un bus, en un taxi, etc. Y que el mundo necesita de Cristo al igual que Él lo necesita. En Juan 20:21 dice, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. En el versículo 17 al 18 del capítulo 9 de Hechos, que hoy estamos estudiando, dice que fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba Saulo, ¿lo recuerdas? Y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Imaginémonos la devastación, el temblor, la aflicción y el temor en el corazón de Saulo. Es lo mismo que le sucede a los nuevos creyentes. Y tú, Ananías, que me escuchas, recuerda que este nuevo creyente necesita urgentemente 4 cosas. 1. Necesita un Ananías fiel que vaya a buscarla y toque su vida con su testimonio. 2. Necesita el reconocimiento como hermano. Ananías llamó a Saulo hermano. Estas palabras probablemente hizo que Pablo estallara en llanto, pues quien le estaba tendiendo la mano era un creyente del Señor Jesús y lo estaba aceptando a pesar de las terribles maldades que Saulo había hecho. 3. Necesitaba sanidad. Saulo estaba afligido y él necesitaba que Ananías lo ayudara en su aflicción. Necesitaba que sus ojos sanaran, que su vista fuera restaurada y que Dios usara a su querido discípulo para sanar a Saulo. Las escamas de la oscuridad cayeron de sus ojos, simbolizando cómo habían sido eliminadas de su corazón las escamas de la oscuridad espiritual en la que había vivido cuando era meramente un religioso. Y 4, necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Recordemos que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo nos la describe Gálatas 5 del 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oremos. Dios mío, hoy me acerco a ti con el corazón lleno de agradecimiento por traer esta palabra hoy a mi vida. Tantos años conociéndote y recibiendo de ti tu amor y misericordia, y mientras tanto yo sentado esperando que me sigas dando. Quiero convertirme en ese Ananías que escuchó tu voz y se levantó cuando tú se lo ordenaste a cumplir la misión de ir a un nuevo creyente. Tal vez he puesto como excusa que los nuevos creyentes que conozco son muy duros y difíciles, pero ahora entiendo que ninguno más que Saulo de Tarso. Ayúdame a ser la respuesta que los nuevos creyentes necesitan. Ayúdame a extender la mano para ayudar a los nuevos en la fe. Ayúdame a pararme en la brecha y ser la respuesta a la oración de los recién convertidos y a ayudarlos a crecer en el conocimiento tuyo. Ayúdame a ser obediente a tu voz. Quita de mí esta obstinación que me hace perder de vista la razón de mi existencia en la tierra. Necesito ser el Ananías de esta generación a la que le cuesta seguir a Jesús y reconocerlo como su Señor y Salvador. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.